Perfecto, ya te dejo todo tuyo. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. Me llamo Anselmo Soto, soy el director de Servicios de Geotecnia y Cimientos y el objeto de la ponencia es presentaros la experiencia que he tenido en mi empresa, tanto en la implantación como en la utilización de un sistema de gestor o un gestor por procesos, en este caso el gestor por procesos llamado Plan, desarrollado por la empresa informática Cibernos. Para poder explicar toda nuestra experiencia, he estructurado la presentación de la siguiente manera. Primero voy a presentar de una manera muy rapidita, en pocos minutos, lo que es la empresa, porque Geocisa es una empresa especialmente complicada, con un problema bastante complicado en su momento de gestión, sobre todo de los procesos, que nos llevó a tomar la decisión hace ya unos cuantos años, 7 años, de la implantación de un sistema de gestor de procesos. Esos serán los dos primeros puntos. Explicaré la tipología de proyectos y las dificultades de gestión que nos generaban, para posteriormente, cuando ya teníamos claro la necesidad, qué requisitos nosotros necesitábamos a un gestor por procesos, explicarlo lo que nosotros buscábamos, qué es lo que seleccionamos, la plataforma que finalmente seleccionamos, que es la plataforma Plan, cómo son las características, de una manera resumida, de los procesos que tenemos implantados dentro de la empresa, qué resultados hemos obtenido de una manera cualitativa y cuantitativa, y finalmente unas consideraciones finales desde el punto de vista, quiero que entiendan que yo soy un usuario de una empresa, no soy un desarrollador informático ni un experto en sistemas, sino que somos al final una empresa que necesitamos una aplicación como usuario. Bueno, pues las consideraciones finales, después de ya 7 años trabajando, en este caso con Cibernos íntimamente, en lo que es la implantación de procesos. De una manera rápida, les presento lo que es la empresa. Nosotros somos una empresa que pertenecemos a Dragados, somos 100% Dragados. Dragados, si no la conocen, es una de las constructoras más grandes del mundo, que a su vez está integrada dentro de un grupo, que es el grupo ACS, que es, si no el más grande, uno de los grupos constructores y de servicios industriales más importantes del mundo. Somos una empresa pequeñita dentro del grupo, pero lo hemos sido siempre. Geocisa, el verdadero nombre, la razón social es Geotecnia y Cimientos S.A., es una empresa que se constituyó en el año 68. Realmente, la realidad es que Dragados en el año 68 todos los trabajos de sondeos y de laboratorio de control de calidad los subcontrataba, y harto de subcontratar decidió con sus medios propios crear una empresa. El origen nuestro fue una empresa que hacía sondeos y hacía un control de calidad de los materiales que se ejecutaban en una obra, y así iniciamos. La realidad es que de un proceso interno de desarrollo propio con nuestra propia gente, nunca comprando otra empresa, sino directamente con nosotros mismos, pues hemos constituido la empresa que somos ahora. La realidad es que somos una empresa ya muy complicada por la variedad de productos que hacemos. Fundamentalmente la podemos dividir en 4 partes. La parte más importante es que somos una constructora, nos dedicamos a hacer obras, pero no obras generales o generalistas como es hacer una carretera o hacer un puente, sino que somos una constructora especializada o muy especializada. Estamos especializados en la ejecución de cimentaciones, tanto de edificios, estructuras, puentes, túneles, etcétera, tratamientos del terreno, tratamientos y mejoras del terreno, restauración de monumentos y de estructuras, descontaminación de suelos contaminados por hidrocarburos o por otro tipo de contaminación. Eso es, digamos, la parte más importante a efectos de volumen de trabajo nuestro. Tenemos una segunda pata, que es el control de las infraestructuras desde el punto de vista, auscultamos, monitorizamos, instrumentamos, leemos esa instrumentación y la tratamos. No nos limitamos a colocar aparatitos, sino que tratamos los datos que salen de los aparatos, tanto para infraestructuras de carreteras como de túneles, de edificios, de cualquier tipo de obra en general que se esté haciendo. Ayudamos al control y la vigilancia de la ejecución de una obra, y luego a su vez somos lo que partimos en el origen, que era un laboratorio de control de calidad de materiales, todo tipo de materiales de obra, hormigón, firmes, vidrio, metales,
cerámica, pinturas, etcétera. Y luego, a su vez, con el tiempo hemos generado un laboratorio muy especializado, que es el Laboratorio de Radioquímica y Radiometría, que está muy centrado en el mundo nuclear, de las centrales nucleares. Somos un control de calidad pues estamos ayudando al desmantelamiento de centrales nucleares, hacemos planes de vigilancia ambiental, etcétera, etcétera. Tenemos una tercera pata que ayuda a todas las anteriores, que somos una ingeniería que no hace proyectos, pero que sí genera informes o ayuda a la realización de proyectos, tanto para nosotros mismos como para clientes exteriores. Una ingeniería especializada en la geotecnia y geología, en las estructuras, en la protección ambiental, estudios de impacto ambiental, caracterización de suelos, etcétera, etcétera, la hidrogeología e hidrotermia, y luego, a su vez, aunque he empezado diciendo que somos usuarios y no somos informáticos, también desarrollamos productos informáticos. Lo que ocurre es que los desarrollos que nosotros hacemos son desarrollos específicos para nuestro tipo de trabajo. Y por tanto son, digamos, programas para la gestión del volumen de datos que generamos, por ejemplo, en la toma de la auscultación o instrumentación. La cuarta pata que une ya todas ellas y configura la G es nuestro departamento de investigación y desarrollo. La realidad es que todo lo que tenemos aquí, que empezamos en su momento por siendo un laboratorio de control de calidad y que hacíamos tratamientos del terreno o sondeos, pues se ha convertido en todo este enjambre de productos, pues de una forma interna. Y eso ha sido porque desarrollábamos muchos proyectos de I+D, hemos desarrollado más de 100 proyectos financiados por los ministerios y organismos públicos en España durante los últimos 15 años. Y tenemos un departamento de desarrollos tecnológicos que nos permite inventar nuestros propios aparatos que nos ayudan y que hacen, digamos, que algunas de las cosas que hacemos nos diferencien de nuestra competencia. De una manera así rápida, a modo de pantallazo, lo que son, cuando hablo de cimentaciones, hablo de la ejecución de pantallas, bien marítimas, no marítimas, de todo tipo de pantallas, discontinuas, continuas, con hidrofresa, etcétera, etcétera. Seguramente en el foro todo esto les pide un poco lejos, pero bueno, que sepan que hacemos eso. En cimentaciones hacemos también todo tipo de pilotes, de profundidades y dimensiones hasta de 2,5 metros y profundidades de 100 metros de profundidad. En tratamientos del terreno, pues hacemos todo tipo de tratamientos de terreno, de mejora del terreno, para consolidar una obra o para ayudar a la cimentación de una obra, que pueden ser desde el punto de vista de inyecciones, todo tipo de inyecciones, lo que se denomina J-grouting, las inyecciones de compactación, inyecciones de consolidación, inyecciones de compensación, drenes, micropilotes, sondeos, perforaciones, anclajes, columnas de grava, que es un método de mejora de terreno, compactación dinámica, etcétera. Hemos hecho ejemplos significativos de lo que es una inyección de compensación, como muestro que es las inyecciones de compensación debajo del Big Ben durante la ejecución del túnel del metro la Jubilee Line, pues para conseguir que el Big Ben no se cayera durante la ejecución, pues había que hacer una serie de inyecciones que son las que se llaman inyecciones de compensación, y a Dios gracias, hace 20 años fue esto y el Big Ben todavía sigue funcionando. En restauración de todo tipo de catedrales, edificios religiosos, prácticamente casi todas las catedrales que hay en España, o edificios religiosos significativos como son las colegiatas o iglesias significativas que han necesitado algún tratamiento de restauración, hemos participado o en la restauración completa o en parte de ella. Ahí hay ejemplos de la Basílica del Pilar, la Catedral de Murcia, la Catedral de Toledo, la Catedral de Burgos, etcétera, etcétera. Todo tipo de castillos y murallas. Empezamos desde el acueducto Segovia, que todo el mundo conoce, a palacios muy significativos como es el Palacio de Trujillo, que en apariencia por fuera no parece significativo, pero por dentro es espectacular. O intervenciones de restauración en lo que es la propia pintura, murales, como es en el ejemplo que se tiene ahí de la Catedral de Toledo, la Capilla de San Blas, que es como la Capilla Sixtina, una de las capillas sixtinas que hay en España y que está dentro de la Catedral de Toledo, por la restauración también de la pintura. Dentro de lo que es la instrumentación y auscultación, pues auscultación de carreteras, hemos desarrollado nuestros propios equipos, son equipos desarrollados por nosotros en general, algunos totalmente por nosotros y en otros con ayuda de otras empresas, que se dedican a tomar datos de lo que es la carretera, desde el punto de vista geométrico como desde el punto de vista de calidad, espesores, grietas, firmes, rozamiento, etcétera, que volcamos a software desarrollado por nosotros. Cuando hablaba de software que desarrollamos nosotros, pues es precisamente, hablaba de esto, de este tipo de software
que son la captación de datos que ayuden que permitan al gestor, a la administración, gestionar la red, ¿no? Toma de datos para la conservación de carreteras durante la ejecución de la obra que permita caracterizar los firmes. Tenemos también lo que es la auscultación de túneles, de ferrocarriles, de metro, ejemplos de desarrollo de toma de datos dentro de una tuneladora para captar la información. Toda esa información la llevamos a sistemas nuestros propios, control de la ejecución de una obra, de las perforaciones, de las inyecciones, etcétera. En las actividades de laboratorio, pues tenemos el laboratorio tradicional de construcción, donde ensayamos todo tipo de materiales, desde suelos, hormigones, cementos, vidrios, cerámica, pintura, etcétera, a un laboratorio específico como es el de radioquímica, que analizamos desde planes de vigilancia medioambiental. Como ejemplo, compramos productos básicos en los alrededores de centrales nucleares, como posar leche o pescado o carne, y analizamos la posibilidad de que tenga contaminación o no contaminación. O ayudamos al desmantelamiento, como estamos haciendo ahora mismo, al desmantelamiento de una central nuclear en España, en la caracterización de los materiales, de determinación, grado de contaminación, para mandar a un centro de almacenamiento a otro. O lo que es el control de calidad de la propia obra, montar un laboratorio a pie de obra para poder controlar cómo es la evolución de esa obra y los materiales empleados. En la parte de ingeniería, pues todo tipo de estudios geológicos y geotécnicos, estabilización de taludes, diseño de cimentaciones, diseño de tratamiento de terrenos, diseño de préstamos y canteras, búsqueda de préstamos y canteras para materiales, etcétera, etcétera. En lo que es la ingeniería en protección ambiental, pues determinación de todo tipo de actuaciones ambientales, sellado de vertederos, caracterización de contaminaciones para poder establecer luego descontaminaciones, que incluso hacemos nosotros, la descontaminación de suelos, pues por ejemplo en muchas gasolineras, pues los terrenos alrededor de la gasolina están contaminados por el propio vertido de gasolina. Por la descontaminación de ese terreno, pues también descontaminamos, los caracterizamos y descontaminamos por cualquier tipo por técnicas in situ o ex situ. Ahí hay un ejemplo de una máquina que es la descontaminación por desorción térmica, etcétera, etcétera. En lo que es en estructuras, pues desde la instrumentación de estructuras, sistemas de gestión de los datos que instrumentamos, los llevamos a nuestros propios sistemas de gestión para poder ayudar a la toma de decisiones, hasta la actuación de reparación o incluso demolición y construcción nueva, como es el ejemplo de lo que ocurrió hace unos años en un puente sobre el M30, que tuvimos que demolerlo y construirlo por la noche en un plazo de mes y medio, porque tenía una serie de problemas que la solución lógica fue esa, ¿no? Pues desde lo que es la instrumentación, etcétera, hasta la propia ejecución del tratamiento. I+D lo he dicho, estamos acreditados, nuestro sistema de I+D está acreditado por AENOR y es una pieza básica dentro de lo que es la estructura de la empresa para poder desarrollar. Tenemos productos patentados y productos licenciados, no patentados. Hemos trabajado en más de 100 proyectos con subvención pública a lo largo de los últimos 15 años. Nuestro sistema de calidad, nuestro sistema de gestión ambiental y nuestro sistema de seguridad en el trabajo están certificados por AENOR y, por tanto, incluso hemos sido en algunos casos, dentro de nuestro sector, la primera empresa en tener el certificado de gestión de la calidad. Dicho eso, más o menos he intentado de una manera rápida explicar todas las cosas que hace Gacisa. Como pueden ver, la gama de actividades que realizamos es muy amplia y en muchos de ellos no tiene nada que ver una con otra. ¿Qué tiene que ver hacer una cimentación por pantallas para una estructura, un puente, con comprobar si el pescado que hemos comprado en un pueblo cercano a una central nuclear tiene algún tipo de contaminación o no? ¿O qué tiene que ver eso mismo con la realización de la restauración de las pinturas de la Catedral de Toledo? ¿O qué tiene que ver eso con tomar los datos de instrumentación en un túnel que está ejecutando? Por la realidad, en apariencia parece que todo tiene poco que ver, pero la realidad es que eso configura Gacisa. Entonces, la diferencia de tantas actividades que hacía hace que sea
especialmente difícil gestionar, sobre todo procesos que deberían ser comunes. Y hace ya 8 años, en el 2008, nos encontramos con que ya teníamos serios problemas de gestionar ciertos procesos que deberíamos tener que automatizar. Además de la dificultad como empresa por la cantidad de productos que hacemos diferentes, se unían que luego dentro de cada proyecto o dentro de cada trabajo existen muchas variables o muchas tipologías que lo hacían todavía un poquito más complicado. Por ejemplo, el tamaño de los contratos que firmamos. Tenemos contratos muy grandes, una obra que hemos llegado a firmar contratos de hasta 30 millones de euros, que tienen una gestión, tienes que firmar un contrato, una oferta, etcétera, pero también tenemos contratos muy pequeñitos en el laboratorio que pueden ser de 60 euros. La diferencia de tratamiento de uno u otro en el propio proceso pues tiene que tener, hay que tratarlo porque tú necesitas para poder facturar y para poder controlar, tener un sistema de control pero del proceso, pero no debes tratarlo de forma igual, pero el sistema debe ser el mismo. Por tanto, ahí hay una variedad enorme de diferencias. Tenemos también, por la duración del trabajo, tenemos trabajos que duran años. Una obra de restauración te puede durar 1 año, 2 años, 3 años, dependiendo de cómo grande es o no, o algún laboratorio de obra que dura lo que dure la realización de una obra, si es una autopista, etcétera. O tenemos trabajos que duran días o que duran horas. Viene alguien para que le hagamos un ensayo de laboratorio muy específico que dura horas. Por tanto, cómo tratar un proceso que dura días o un proceso que dura años, pues también te genera diferencias, sobre todo a la hora de la gestión. A su vez tenemos también diferencias en los proyectos por la localización. Tenemos trabajos que se realizan en zona urbana donde tú puedes establecer y montar unas oficinas, o bien porque son tus oficinas centrales o porque montas una oficina expresa para poder realizar ese trabajo, pero tenemos trabajos que se realizan sin la presencia de una oficina, o bien porque el tiempo no lo permite, o bien porque estamos en medio del campo y no puedes colocar una oficina, incluso a veces no tienes ni acceso, o no tenemos ni acceso a ese sitio y tenemos que llegar, como en algunos casos hemos tenido que llegar con helicóptero. Pues ese tipo esa tipología o diferencia de proyectos, pues, por ejemplo, pues imposibilita el tener un almacén de documentos. Teníamos una dificultad de cómo almacenábamos los documentos o cómo trasladábamos los procesos que tenías que tener autorización de firma en papel, si es difícil llegar o no llegar, ¿no? Si además duraba días, pues más difícil, porque dentro lo que mandas, si te llega el papel para que le llegara al jefe de obra correspondiente o al jefe de trabajo para la firma, pues la obra terminaba, has desaparecido y el papel no llegaba. Pues eso también hacía que la gestión fuera muy complicada. El tiempo para planificación, pues exactamente lo mismo. Hay trabajos, una actuación de emergencia, hay que salir pitando porque un talud se está moviendo, hay que estabilizarlo, etcétera. Pues te llaman por la mañana y eres como un bombero y tienes que salir. O tienes trabajos en los cuales la preparación del trabajo pues tienes semanas, incluso meses. Una licitación pública está anunciada en el BOE, sabes con tiempo y por tanto tienes procesos y hasta que llegue la adjudicación y empieces el trabajo pues pueden pasar semanas o meses. ¿Cómo gestionar esa diferencia de proyectos? Pues también complicaba los diferentes procesos. Los medios de producción que tenemos que emplear dependiendo del proyecto, pues hay trabajos en los que solo es mano de obra y por tanto solo es neuronas, pero en cambio hay trabajos que implican la necesidad de equipos o le implican la necesidad de materiales, que por tanto al propio proceso necesita la compra de gestión. Si a eso le añadimos que puede ser rápido, que la duración del trabajo puede ser en el día, o que no has tenido tiempo para planificar, o que no tienes una oficina física, pues la compra de materiales, pues la realidad, por ejemplo, generaba también dificultades en la gestión del propio proyecto. Y para terminar, no por por ser la última menos importante, sino también que genera dificultades, es que el tipo de proyecto, pues depende. Tenemos proyectos con un presupuesto cerrado, al final es la suma de una serie de mediciones contra unos precios y te da un volumen, una cantidad, y dices, pues el presupuesto de este proyecto es esta cantidad, y por tanto, cuando tienes que autorizar una oferta con un presupuesto cerrado, pues sabes la cantidad a la que vas a cerrar, pero también tenemos algunos en los que no sabes cuál es la cantidad final que va a quedar, que funcionas con precios unitarios. Tienes un tarifario de actuaciones y que en función de si haces más o menos, pues el precio es final. Por tanto, configurar
cómo configurar una gestión cuando tienes tantas actividades diferentes y cuando tienes dentro de luego los productos tanta variedad y que luego puedes generar combinaciones entre ellas, un trabajo de años con un contrato muy grande, o un trabajo de días con un contrato pequeño, o un trabajo de días con planificación, o un trabajo de días en zona urbana. Es decir, la casuística que teníamos de tipologías era tan grande que teníamos que hacer un estudio específico de cómo gestionar todos los procesos, o al menos los procesos que deberían ser comunes. En el ejemplo de lo que veremos más adelante era, por ejemplo, el proceso de la generación de una oferta y acabar una contratación, o la de una compra, que eran procesos comunes a toda la empresa y que deberíamos intentar que funcionaran de una manera similar, ¿no? Cuando determinaba el problema o determinaba la necesidad, antes de ponernos a buscar como locos qué es lo que queríamos, nos establecimos una serie de requisitos que deberíamos exigir a un sistema de gestor, a un gestor por procesos. ¿Qué es lo que queríamos nosotros que nos hiciera ese gestor por procesos? Y establecimos unos requisitos mínimos que debería cumplir. El primero de ellos es que debería el gestor ayudarnos a simplificar los procesos, pero también a unificar y a normalizar. Cuando hablo de normalizar era estandarizar, hacer cuanto más únicos o parecidos fueran todos los procesos, mejor. Al final somos una misma empresa que puedes hacer trasvase de personas de una determinada área a otra, y por tanto los procesos deberían ser similares y deberíamos simplificarlos. Eso es uno de los primeros objetivos. Pero también había uno que era contrapuesto al anterior. Tampoco podíamos separar, el sistema también debería poder adaptarse a la tipología de proyecto. Es decir, no por el hecho de unificar, simplificar y normalizar, deberíamos olvidarnos de la posibilidad de que en algún momento o en algún caso algo debería ser diferente, y que por tanto la tipología del proyecto debería caracterizar o también influir en el propio proceso. Me explico, un contrato de pequeñito de 60 euros y tal, pues debía poder simplificar más todavía el proceso que un contrato de 30 millones de euros que necesita mucho más procesos de control, de gestión e incluso de autorización. Pues el propio sistema, aunque simplificado y único, debería a su vez poder establecer diferencias en función de la tipología de proyectos. Tercero, el sistema de gestor por procesos debería ayudarnos a cumplir la normativa interna de la casa. Normativa interna que teníamos hecha de forma genérica para toda la empresa y que en algunas circunstancias, debido a la tipología, hacía complicado su cumplimiento. Bueno, pues el propio sistema debería ayudarnos de una manera automatizada al cumplimiento de la normativa interna de la casa. Era fundamental que dispusiera un potente archivo documental. En algunos casos, una de las dificultades que teníamos era que no teníamos un lugar físico donde archivar la documentación de ese proyecto, la documentación generada durante el trabajo, y por tanto necesitábamos que tuviera un potente archivo documental. Y otra necesidad importante es que la documentación que reside en el sistema está al alcance de todos. La documentación que reside en la persona no está al alcance de todos. Pues nosotros pretendíamos, era un requisito también muy importante, que tuviera un potente archivo documental y fácil de gestionar. La herramienta debe ser la misma para todos los procesos. Es decir, si el proceso era el de compras, debería basarse en la misma herramienta que el siguiente proceso, que era el de ofertas. No establecer, dependiendo de cada cosa, una herramienta diferente y al final tener una amalgama enorme de programas o de sistemas diferentes dependiendo del proceso. Debería ser la misma herramienta debería ayudarme para intentar integrar todos los procesos que queríamos automatizar. Fundamental la trazabilidad de los procesos. Es decir, era otro requisito para nosotros que los procesos fueran trazables. Debíamos saber la historia del proceso, dónde estaba, qué pasaba en cada fase, qué había ocurrido con el objetivo de poder mejorar. Antiguamente todos los procesos eran manuales, era un papel que se circulaba con un courier, con una ordenanza que buscaba el siguiente proceso, etc. Nunca sabías dónde estaba, nunca sabías el tiempo que se tardaba en una fase, y por tanto era fundamental tener una trazabilidad de todos los procesos.
También era muy importante, y esto en algunos casos chocaba con algunos de los sentimientos de la casa, que fuera transparente. Es decir, para evitar problemas anteriores era fundamental que todos los usuarios que participaban en un proceso supieran en qué situación estaba el proceso, en qué fase estaba, en manos de quién estaba, si tenía que haber una autorización, dónde estaba, cuando digo en qué fase, de tal manera que la información la tenía todo el mundo. Antiguamente el problema que teníamos es que tú preguntabas dónde estaba la autorización de una compra, pues no sabías dónde estaba. Debería permitir la participación y trabajo en equipo para poder trabajar en tiempo real. Es decir, todos los procesos, un proceso de ofertas necesita mucha gente participando. La posibilidad de que se trabajara en tiempo real y que la gente pudiera participar en el propio a la vez, pues enriquecía la posibilidad del trabajo de los demás. Y por tanto el sistema no debería ser un sistema que hace un proceso en manos de uno y hasta que no lo termine no pasa el siguiente, sino que dentro de cada fase cualquier participante podría incorporar su conocimiento, su participación, etc. Controlar los riesgos. El sistema nos debería permitir controlar los riesgos fundamentalmente en dos aspectos. Uno principal, que era el poder terminar el proceso, es decir, el tener un sistema que nos permitiera poder llegar a tiempo al objetivo final del proceso. Si era presentar una oferta, poder llegar a tiempo de lo que era la presentación de una oferta, o si era una compra, pues poder terminar el proceso de la compra antes de la necesidad de lo que era la compra, pero por otro lado, establecer criterios de control que nos permitiera poder decidir si el proceso era correcto o no, o si había que hacer el proceso. En una oferta, pues poder establecer sus procesos de evaluación del cliente, que nos permitiera que, mientras alguien está empezando a decidir si va a estudiar o no la oferta, pues puede decir, oye, este cliente es un cliente de riesgo, las condiciones a exigir tienen que ser diferentes de otro cliente que no es un cliente de riesgo, etcétera, etcétera. Y no que nos llegara toda esa información, la tuviéramos como al final, pues dependiendo de a quién le llegaba, pues la información se tomaba tarde o mal. Necesitábamos que el sistema tuviera facilidad de cambiar, mejorar y crecer e incorporar nuevos procesos, porque esto era algo que teníamos claro que iba a ser vivo y que íbamos a empezar. El sistema debería tener la capacidad de crecer de una manera sencilla, y fundamentalmente la he puesto en rojo y la última, porque esa es una característica que nosotros también teníamos muy claro y que a veces cuando uno implementa una herramienta informática no la tiene clara. Nosotros somos una empresa muy especialista, formado con gente muy especializada. Las personas muy especializadas, en algunos casos de forma peyorativa se le habla de segunda y de tercera derivada, tienen sus procesos tan estudiados y su manera de trabajar tan estudiada que a veces cualquier tipo de cambio genera una resistencia muy importante al cambio. Bueno, pues la herramienta que buscábamos debería ayudarnos a vencer la resistencia al cambio. Y por tanto debería tener capacidad de incorporar las costumbres de funcionamiento, la manera de trabajar que se tenía, poder incorporarla de tal manera que se venciera esa resistencia a cambiar. El usuario dijera, estoy trabajando de la misma manera, solo que en vez de con respecto a un papel, estoy trabajando contra un sistema informático. Es más, incluso hasta la propia apariencia del formulario de relleno de datos fuera, hasta si fuera lo más similar posible al sistema que él estaba empleando en su momento. Esto era fundamental. Y gracias a tener esto en mente, pues nos permitió que la implantación fuera, podemos decir, fuera un éxito. Tener en cuenta este último aspecto. Visto todos estos requisitos y después de ponernos a buscar, pues decidimos en el año 2008 que la herramienta o el gestor de procesos o el BPM que necesitábamos implantar era el denominado plan desarrollado por Cybernos. Ese sistema, de una manera así muy resumida, lo que tiene, de todas las capacidades que tiene, pues primero tiene la capacidad de generar aplicaciones por proceso, que es un BMP, pero que se integran dentro del back office de la empresa y se comunica con todos los sistemas corporativos, tienen la capacidad de comunicarse con los sistemas corporativos que ya teníamos implantados. La ERP que Geocisa utiliza es el Navision, el gestor para recursos humanos es Meta4, bueno, pues el sistema debería poder comunicarse.
y lo puede comunicarse y se comunica relativamente fácil y sin más complicaciones con cualquiera de nuestros programas internos. Permite hacer un diagrama de los procesos de una manera muy sencilla, establecer políticas de decisiones en función de la fase, establecer reglas, hacer cálculos que te permiten tomar decisiones, etcétera, y pasar a la siguiente fase. Esto es fundamental, por ejemplo, en un proceso como en el de compras, que te ayuda a generar comparativos y en función del resultado del comparativo, pues las reglas de función y hacia dónde tiene que mover el proceso es diferente, las autorizaciones son diferentes, etcétera, etcétera. Te permite el diseño de formularios de datos y el diseño de secciones, incluso la toma de información de otras aplicaciones, en este caso, por ejemplo, de aplicaciones ajenas al propio programa, al propio gestor de procesos, como es, en este caso, pues tomar datos de nuestro ERP e incorporarlos y tratarlos que te permiten gestionar, ayudar al funcionamiento, ¿no? Se comunica prácticamente de forma automática. El programa es multidioma, multidivisa, multiuso horario. Nosotros ahora mismo el programa lo tenemos implantado tanto en España, que es donde tenemos fundamentalmente nuestra actuación, pero tenemos oficina en Inglaterra desde hace varios años y se está trabajando con el programa en Inglaterra y recientemente acabamos de implantarlo en una oficina que hemos abierto para una obra muy importante en Perú y tiene la capacidad de que lo podamos implantar en cualquiera de los países o lugares donde queramos. Es multiservidor y funciona bajo tecnología de Microsoft, Java, etcétera, múltiple de tecnología. En nuestro caso trabajamos en la base Microsoft, tecnología de Microsoft, y luego te permite que el acceso y las comunicaciones con él es multicanal. Podemos acceder vía web. Cuando digo acceder e interaccionar. Accedemos vía web o accedemos con correo electrónico, incluso interaccionar dentro del propio correo electrónico y actuar. Podemos funcionar desde un ordenador, desde un teléfono móvil que funcione en iOS o en Android, desde una tablet, es decir, con múltiples posibilidades. Eso es, digamos, la base que está por detrás, que es el gestor de procesos. ¿Cuál es la historia de Geocisa en la implantación de los procesos de una manera rápida? ¿Y cuáles son los procesos que tenemos implantados? Iniciamos la aventura en el 2008. En el 2008 empezamos lo que es la implantación del gestor plan para lo que era el proceso de ofertas. En aquel momento la tecnología era tecnología cliente-servidor. Se empezó en el 2008, se implantó definitivamente en el 2009 ya de uso ya en producción. En el 2009 incorporamos de forma independiente, no pero también basado en tecnología sobre un gestor de procesos plan, un programa ya, una suite digamos desarrollada, no ad hoc, sino ya digamos más comercial, que era el SysProcess, que es un sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales. Fue en el 2009 con tecnología cliente-servidor. En el 2011 dimos el siguiente salto al siguiente proceso, que fue incorporar el proceso de compras al sistema. En el 2014 migramos la tecnología del SysProcess, que estaba en tecnología cliente-servidor, la migramos a tecnología web. Incluso lo tenemos alojado en la nube, hicimos un experimento de tenerlo alojado en la nube. La idea era, seguimos todavía en ello porque el SysProcess estamos terminando la implantación de los diferentes módulos, algunos ya están operativos y otros seguimos en la fase. En el 2015 hicimos la migración, hasta ese momento teníamos nuestro sistema, eran independientes, el sistema, los procesos eran ofertas, era independiente y compras independiente, y aprovechamos que migramos a una tecnología web. Lo que hicimos ya es una solución integrada y definitiva, ya todos los procesos forman parte del mismo, están dentro del mismo gestor único, y hicimos la migración y la incorporación de todos los procesos. En el 2016 ya hemos empezado a incorporar lo que he dicho, el programa va creciendo, nuevas funcionalidades a compras, como son la realización de ampliaciones de compra, los finiquitos, etcétera, veremos un poquito más adelante. Y
de aquí a futuro, pues seguimos trabajando en el diseño de nuevos módulos. Pues estamos ahora mismo analizando la posibilidad de incorporar un módulo que es lo que denominamos variables, que es la gestión de todos los partes de trabajo, dietas, kilómetros, horas, pluses de nuestra gente en obra, o la generación de las encuestas a nuestros clientes, o la generación de planificación, unir ya definitivamente el proceso de oferta con el proceso de compras, que como consecuencia de una oferta y una contratación, la planificación llegue a compras y, por tanto, como pueden ver, el sistema, nosotros vamos creciendo sistemáticamente. ¿Cuáles son, más o menos genéricos, los procesos implantados definitivos? Bueno, el primero de todos ellos, digamos, lo pongo el primero porque es el más comercial de todos y menos ad hoc, que es la suite SysProcess. Es una suite muy completa e incluso muy grande, que integra todo lo que es la prevención de riesgos laborales, la medicina del trabajo, medio ambiente, la coordinación de actividades empresariales y la eficiencia energética. Nosotros, en la actualidad, lo que tenemos implantado es la prevención de riesgos laborales, la parte de prevención de riesgos laborales. En futuro, la tendencia es seguir creciendo porque el sistema permite todo ello. Es más, la siguiente fase será la implantación del motor de cumplimiento, que es una funcionalidad que permite establecer objetivos y poder controlar el cumplimiento de esos objetivos, no solo de los propios programas que genera el SysProcess, como es la parte de los módulos de prevención, sino incluso de otros sistemas que puedas tener, ERPs, etcétera, puede leer y dar información sobre los objetivos que has fijado, establecer reglas de cumplimiento e incluso decisiones que hay que hacer para poder cumplir esos objetivos. Bueno, esa fase estamos analizando todavía la implantación, vamos paso a paso. Digamos, es una suite completa ya desarrollada con la capacidad de implementar, pero no hecha expresamente ad hoc como van a ser los siguientes que voy a comentar. La solución que tenemos ahora mismo, que llamamos el plan solución integrada, consta de varios módulos. El primero de los módulos es el módulo de ofertas. En el módulo de ofertas gestionamos todo el proceso de una contratación, desde el momento que hacemos la oferta, preparamos una oferta para nuestro cliente, hasta lo que es el paso a producción del contrato realmente adjudicado cuando lo hemos ganado. Tenemos la posibilidad de aprovechar ofertas que hayamos hecho semejantes como base para no tener que realizar trabajo repetitivo, o incluso importar ofertas realizadas de la forma en sistemas antiguos utilizados. Antiguamente algunos utilizaban una Excel, pues la posibilidad de importar los datos de sistemas antiguos. La idea era vencer la resistencia a la utilización del sistema, ¿no? De una manera así rápida, el proceso pues está integrado en varias fases. Una fase que es solicitar ofertar. No se puede ofertar así alegremente, sino que hay que pedir permiso para poder ofertar. Tenemos productos que la frontera que delimita quién se ocupa de ese producto es relativamente difusa y, por tanto, se necesita el tener un control de lo que se va a ofertar para saber quién lo hace. Llegó caso en el pasado de poder ofertar, lanzar dos ofertas a la vez por dos departamentos de la empresa en aquellos productos un tanto difusos de quién son cada uno. Bueno, pues el sistema ahora mismo te partes de una autorización con distintos niveles de autorización en función de la oferta. La oferta, si es una oferta de mucho dinero, pues necesita más autorizaciones que si la oferta es pequeña. Cuando decía que el sistema se debe adaptar también a la tipología, pues el propio sistema sabe si necesita más niveles, menos niveles, si necesita hacer un proceso o otro proceso en función de la tipología. Desde el momento que se solicita la autorización para ofertar, se generan subprocesos simultáneos, como es el estudio de riesgo cliente, que antiguamente, hasta que no llegaba la autorización y no llegaba el departamento de contratación, pues no se conocía que se estaba haciendo una oferta y, por tanto, era tarde. Ahora, desde el mismo momento que se arranca, automáticamente todos los posibles participantes del sistema están avisados y, por tanto, todos los subprocesos se inician. Y podemos tener un estudio de riesgo cliente que puede incluso coartar, terminar el proceso y decir, no sigas para adelante perdiendo tiempo porque no vamos a trabajar con este cliente por las circunstancias de riesgo, de cobro, etcétera, etcétera.
Una vez todo ello está autorizado, pues ya se autoriza a ofertar, insisto, dependiendo de los niveles, se prepara lo que es la oferta. Para poder ofertar se necesita documentación. La documentación a veces la tenemos que pedir de una manera, cuesta dinero y hay que pedir un proyecto, gastar un proyecto, hay que solicitarlo de una determinada manera y hay que centralizarla para no pedirla varias veces. Bueno, pues el propio sistema, una vez ya autorizado, si se necesita documentación o se necesita generar documentación, presentar un aval, etcétera, etcétera, se genera el subproceso correspondiente para que los participantes en esa fase estén informados y lo puedan hacer. Se realiza el estudio económico con sus niveles de autorización en función del importe, se genera la propuesta y posteriormente esa propuesta puede ser adjudicada o no. Si tenemos la suerte, lo hemos hecho bien y se produce una adjudicación, pues lo que se necesita es establecer una propuesta de contratación. Queremos contratar eso. Bueno, pues se genera una propuesta de contratación. Esa propuesta de contratación genera un subproceso que es la revisión jurídica del contrato. Hay contratos que son estándares y por tanto no necesitan una revisión jurídica, pero hay contratos que sí necesitan establecer una discusión y una negociación del contrato. Bueno, pues se genera esa revisión. Una vez hecha la revisión, si no hay ningún problema, lo que se pasa es a la autorización de contratar. Un contrato, pues dependiendo del nivel, pues se firma o no se firma, tiene más firmas o menos firmas dependiendo de cómo es el contrato. Y finalmente todos los datos, una vez firmado el contrato, etcétera, se dan de alta, se traspasan a la RP que tiene Geocisa que utiliza, en este caso es Navision. Bueno, pues se traspasa automáticamente para que el sistema de gestión ya de la administración, de contabilidad, etcétera, tenga todos los datos necesarios para poder trabajar. Decir que es importante que la comunicación con el RP no es al final de transmisión de datos, sino que es constante durante todo el proceso. Toma datos del sistema, tipo de clientes, almacenamiento, los datos de los clientes, es decir, la comunicación es constante, tanto de ida como de vuelta entre plan y el RP, en este caso Navision. Un proceso que también tenemos es el de compras. El de compras es un proceso diferente al de ofertas, pero la tecnología es la misma y la sistemática es la misma, de tal manera que el usuario que está habituado a hacer una oferta, cuando llega a un proceso de compra, le suena también el proceso, ¿no? Y el proceso de compra es tanto desde lo que es la compra hasta el volcado de todos los datos a la RP. Al final, una compra, una vez termina la compra, el siguiente proceso será cuando ya se generan las facturas para pagar. Eso ya se gestiona dentro del RP, por tanto no pagamos una factura si no existe un documento de compra que lo avale, por tanto todo el proceso de compra debe acabar volcando los datos. Pues tiene su proceso de solicitud de la compra, cualquier persona de Geocisa puede tener una necesidad de que se le compre algo y por tanto la solicita, eso llega al gestor correspondiente, el sistema sabe a qué gestor es, le tiene que llegar, ese gestor pues ya establece toda la solicitud de la oferta, realiza el comparativo, selecciona el documento, selecciona el proveedor, etcétera. Todo esto es transparente, el que lo ha solicitado sabe en qué situación está, si está en fase de comparativo, si está en fase de petición de ofertas, lo sabe y por tanto tiene información en la espera mientras se le resuelve su necesidad. Pasa a la autorización de la compra, en función, no es lo mismo comprar un producto que vale 100 euros, algo que vale 100 euros, a hacer una compra de 50.000 euros y por tanto los niveles de autorización son diferentes en función de cómo es la compra. Una vez hecho la compra, el servicio de compra se ha autorizado, ya genera el documento de lo que es la compra, genera el pedido, genera el contrato, genera los tipos de contrato que haya y automáticamente lo pasa a la firma de la persona que tiene poder para poder firmar. Un documento oficial tiene que ser firmado por un apoderado, por tanto pasa a la firma correspondiente al apoderado y una vez ya firmado por el apoderado toda la documentación pasa a la RP. El proceso es el mismo, el mismo esquema, con menos fases que el de ofertas, pero no deja de seguir una misma sistemática. Recientemente hemos integrado otro subproceso que es el de la ampliación. Puede ocurrir que una compra se haya quedado la cantidad de material o de producto o el servicio se ha quedado corto y necesita ser ampliado. Bueno, pues es un proceso que necesita hacer una ampliación. Pues el proceso abarca desde la solicitud, la necesidad de ampliarlo, hasta volcar otra vez todos los datos a la RP. Pues desde la solicitud, que normalmente la necesita un jefe de obra, un jefe de OT o incluso la propia administración, porque el sistema se ha quedado sin, es decir, cuando vas a pagar la factura, pues no hay cantidad habilitada en el sistema porque el pedido inicial se ha quedado corto y por tanto hay que hacer una ampliación. Hay que seleccionar pasacompras, compras, dependiendo de la compra inicial y dependiendo del importe de la ampliación, genera
un tipo de proceso, un tipo de ampliación diferente o no, incluso con autorizaciones diferentes. Si para una autorización requiere una firma para las compras inferiores de 3.000 euros y si es una compra más de 3.000 euros requiere la firma de un jefe superior, pues si uno compra por 2.900 y se gasta 200 euros, pues la realidad es que ha hecho una compra de un nivel que le excedía. Por tanto, hay que poder determinar el sistema y el cumplimiento de la norma y evitar la picaresca de que, bueno, a partir de ahora compro todo por 2.900 y así no es de 3.000 y, por tanto, el sistema hago ampliaciones y no. Bueno, el sistema lo puede detectar de tal manera que en función de cómo es la compra inicial y cómo es la ampliación, genera un subproceso de autorización diferente, con diferentes niveles de autorización. Eso genera también su documento de ampliación, su documento que debe ser firmado por un apoderado y todo eso se debe traspasar a la ARP correspondiente. Y como he puesto antes, el proceso lo terminamos ya con el finiquito que gestiona todo el proceso de cierre de la aplicación. De la compra. Una compra no termina porque me han entregado el documento y lo he pagado, sino en algún caso hay que generar un documento que diga que la relación contractual cliente-proveedor, cliente-subcontratista ha terminado. De tal manera que así no haya problema ni riesgo de que nos reclamen más dinero ni riesgo de que nosotros le reclamemos más cantidad. Llegamos a un acuerdo, hemos terminado el contrato y por tanto se finiquita. Bueno, pues esto es un subproceso que requiere una solicitud de un finiquito, una generación del documento en el que participa compras y administración y la firma del propio documento por unos apoderados. Es un proceso, otro subproceso, pero que sigue el mismo esquema lógico que cualquiera de los subprocesos anteriores. Y luego, fuera ya de lo que son los subprocesos como ofertas, compras, etcétera, está la propia plataforma que le añade además otras funcionalidades como son que se almacena toda la documentación, tiene un gestor y un almacenamiento de toda la documentación generada durante todo el proceso, pliegos, ofertas, planos, correos, presupuestos, adjudicaciones, planos, memorias, contratos, etcétera, que tienes un histórico al alcance de todo el mundo, la información está en el sistema, no en la persona, y por tanto la puede utilizar todo el mundo. Tiene la posibilidad de generar todo tipo de informes por clientes, por importe, por tipología de proyecto, por jefe de proyecto, por producto, por departamento, por año, etcétera, etcétera, en múltiple formato tipo el HTML, PDF, etcétera, que lo que en esencia es una ayuda a la toma de decisiones de futuro. Y luego además tiene una particularidad también muy importante que es todas aquellas fechas o citas que sean importantes para asegurar el cumplimiento de un proceso, te lo lleva al calendario. De tal manera que los participantes pueden llevar se han programado determinadas actividades, pues es que tienes que estar para la firma del documento de los apoderados, pues automáticamente su agenda le lleva a la cita de que tal día tienes que firmar el documento de oferta, etcétera. Pues te organiza la agenda y te lleva las fechas significativas. Hemos seleccionado nosotros unas, pero el sistema permite poder traspasar alguna más. No he añadido que todo el sistema permite interaccionar, mandar correos electrónicos de aviso de que tienes pendiente de hacer a cada participante e incluso interaccionar dentro del propio correo. No necesitas arrancar la aplicación para actuar, sino desde el propio correo electrónico pues puedes tomar decisiones de contestación, de aprobación o de no apruebo esta fase, la echo para atrás, no necesitas incluso ni arrancar el sistema. Finalmente, ¿qué resultados de una manera cualitativa hemos obtenido después de los años que llevamos trabajando con esto? Pues primero, la reducción de costes y mejora de la productividad. Con los mismos medios hacemos más, somos más eficaces, somos más eficientes y hacemos mejor, somos más eficaces. Hemos podido adaptar las necesidades de la empresa a la situación del mercado. En un mercado de crisis que reduces de personal, pues hemos podido tener la capacidad de adaptar en algunos momentos las necesidades de la empresa que nos requerían, porque al ser más eficaces y más eficientes, pues permitía incluso a veces reducción de costes o incluso reducción de procesos. Hemos hecho una reducción impresionante en la gestión de papel y de toda la logística de su distribución. Ya no hay papel que se mueve, el que quiere generar papel lo imprime, pero no es necesario, toda la información está en el sistema. Tenemos una mejor gestión de los recursos, una mejor gestión centralizada, es decir, cuando se produce una punta de trabajo, los responsables de los servicios, el responsable del servicio de compras, tiene la capacidad de ver, en función de la carga de trabajo de los gestores de compras, pues poder desviar trabajo hacia otro gestor, por tanto puede gestionar las puntas de trabajo de una manera mucho
más óptima y además tenemos una visión global de todo lo que está en ese momento en funcionamiento, en marcha. Un ahorro de tiempo, hemos eliminado tiempos muertos, los tiempos muertos por transporte, por el cajoneo, alguien se lo guardaba en el cajón tiempo determinado porque le interesaba, el ahorro de generar fotocopias, etcétera, etcétera. Trabajamos en tiempo real, por tanto tenemos capacidad de poder planificar. Un futuro participante en un proceso tiene un aviso antes de que sea necesario su participación y por tanto se puede planificar en función de su carga de trabajo mucho más fácilmente que antes, que le llegaba justo en el momento, se enteraba justo en el momento que le llegaba el proceso, ¿no? Reducción del riesgo de no terminar el proceso a tiempo. Es decir, ya ahora mismo tenemos sistemas, ya solo el hecho de que te lo mande a la agenda o el hecho de que tú tienes participación desde prácticamente el principio del proceso, te permite tener control y poder garantizar que llegas a terminar el proceso a tiempo. Gestión de las vacaciones, ausencias. Los procesos no paran, no dependen de si está la persona o no. Se pueden generar delegaciones en caso de vacaciones o en caso de ausencias que no se han delegado. El sistema está automatizado, que cuando un proceso lleva tiempo parado en una persona, salta al inmediato superior o al que tengamos programado de una determinada manera, y eso genera ahorros de tiempo. Se produce el trabajo en equipo. Se elimina la introducción de datos redundantes. El mismo dato no se introduce 20 veces en función de que haya 20 participantes. El dato entra una vez y cada uno aprovecha el trabajo de otros y otros aprovechan el trabajo de uno mismo. La información es en tiempo real y, por tanto, lo he dicho antes, permite planificar y adelantar sus procesos que antiguamente tenían que esperar hasta que le llegara la información. Ahora, desde el mismo momento de arranque de una solicitud, de una oferta, pues los que se dedican al estudio de riesgos ya empiezan a trabajar, no esperan a que le llegue la información de que se ha autorizado a presentar una oferta. Trazable, el sistema es trazable. En todo momento sabemos en qué fase está el proceso, quién la tiene, en qué manos está. No se pierde documentación, conocemos los tiempos de cada fase y, por tanto, podemos establecer mejoras y establecer, oye, pues tenemos un problema en esta zona, en esta fase que se dilata demasiado tiempo respecto a la otra, respecto a la siguiente, y, por tanto, generar actuaciones de mejora. La gestión de la información, el disponer de un archivo documental de toda la información generada en cada proceso es absolutamente fundamental. Ahorra espacio y ahorra tiempo de búsqueda. Y además, algo que es muy importante, que es que el acceso a la documentación no depende de la persona que generó la documentación, sino que la información ya no está en la persona, sino está en el sistema. Eso, que es muy de perogrullo, es absolutamente fundamental en una empresa como la nuestra. Es decir, la existencia de que la documentación no depende de la persona, sino de que está en el sistema es fundamental. El poder generar toda la cantidad de informes que te permite la ayuda de las decisiones, saber qué tienes que ofertar en función del tipo de cliente. Pues este tipo de cliente, pues las bajas están en torno a esta cantidad o las necesidades están en torno a esta cantidad, te ayuda a la toma de decisiones. Las auditorías y los controles al sistema pues son mucho más fáciles, son mucho más rápidas, mucho más completas, incluso más previsibles. Las haces con el sistema, no tienes que personarte en el sitio ni buscar papel, etcétera, lo tienes todo dentro del sistema. Y finalmente conseguimos el cumplimiento de la normativa interna. No solo que hemos asegurado que se cumpla la norma en cada proceso, sino que cada vez que hacemos un cambio de la norma, la empresa es viva, cada vez que hacemos un cambio de la normativa, es simultánea para todos los centros de trabajo y para todas las unidades de producto, las unidades de las actividades de la empresa. Es de forma simultánea. Por tanto, de esta manera, con estos 8 puntos, prácticamente como resultados obtenidos, creo estamos especialmente satisfechos. De una manera numérica, solo para que ya casi estoy terminando, se mantengan cifras. ¿Qué cifras de las que estamos hablando? Desde que implantamos el sistema de ofertas, llevamos registradas más de 11.000 hasta el día de ayer, que actualicé la cifra, llevamos 11.085 ofertas totales dentro del sistema. No sé si parecerá mucha o no, para nosotros son muchas, porque todo proceso de oferta lleva toda la documentación asociada. Es decir, pliego, oferta técnica, oferta económica, con todas las fases participantes, etc. 11.085 ofertas. Y contratos firmados con todo lo que es el proceso de contratos, firmado el contrato, las discusiones, borrador de contrato, etc. Tenemos más de, hasta el día de ayer, hoy seguramente se habrá incorporado alguno más, pero teníamos registrados 3.348 contratos gestionados. Unos ratios de una manera fáciles de ver.
Pues en el 2009, que es cuando realmente la herramienta estaba implantada, la parte de ofertas tratadas al año por cada gestor del departamento del servicio de contratación, eran 530 al año. En el 2015 estamos en 590 ofertas generadas por gestor y año. Tiene un asterisco, lo llamo un asterisco porque el número de actividades que ahora realiza un gestor es mucho mayor que el que hacía en el 2009. En el 2009 el proceso de oferta no todo lo realizaba un gestor, sino que tenía la ayuda de otros departamentos. Ahora todo el proceso es entero en el gestor y por tanto la realidad es que no solo son 590, son 60 procesos de oferta más al año, sino que además con más cantidad de trabajo dentro de lo que es el proceso, más actividades o subactividades o subprocesos. El número de contratos por gestor en el 2009 que se gestionaban al año eran de 140 y ahora estamos exactamente igual, con incorporar muchas más actividades, estamos en 185 contratos por gestor y año en el cierre del 2015. Si hablamos de compras, el número total de pedidos tramitados desde el 2011, que es cuando se implantó el programa de compras, a día de ayer eran 13.643 pedidos tramitados. Cuando hago tramitados es desde el proceso de la solicitud hasta el envío de datos al ERP, pasando por el comparativo cuando era necesario, etcétera, etcétera, 13.643 y en contratos 783. Y un ratio, que es cuántas operaciones de compra por gestor se hacían al año. En el 2011 estábamos en 806 operaciones por gestor al año y en el 2015 estamos en 931. Insisto, el asterisco es exactamente lo mismo. El hecho de haber automatizado el proceso nos ha permitido incorporar más actividades que antes no hacía el gestor dentro del sistema. Por tanto, ahora hace más cosas que en el 2011 y mayor número. Y ya para terminar, 2 minutos más, quisiera realizar unas pequeñas consideraciones ya como usuario del sistema, de un sistema o como empresa que ha tenido que implantar un sistema de gestor por procesos. Y cuando hablo consideraciones finales, hablo consideraciones finales desde el punto de vista de la empresa, en este caso Geocisa, como desde la empresa que debe suministra el gestor, en nuestra experiencia, con el objetivo de al final acabar confluyendo en algo en común. Es absolutamente fundamental para aquella empresa que se vaya a aventurar a implantar un sistema de gestor por procesos, es absolutamente esencial que se conozca exactamente hasta el más mínimo detalle su proceso. Es de perogrullo lo que estoy diciendo, pero no es tan de perogrullo, porque en la realidad luego hemos tenido experiencias de cuando hemos ido a implantar uno de los procesos, por no conocérnoslo detalladamente, pues hemos tenido más dificultades. Es absolutamente esencial que la empresa se conozca detalladamente el proceso y que lo transmita a quien proporcione el programa o la plataforma, que lo transmita bien para que la plataforma o la herramienta reproduzca el proceso tal como se requiere. Tenemos experiencias, dentro de las experiencias que hemos tenido estamos satisfechos y por eso seguimos trabajando, pero el camino desde el 2008 hasta ahora no ha sido un camino de rosas. Hemos tenido éxitos claros porque hemos cumplido esto. Conocíamos, por ejemplo, el proceso de ofertas, conocíamos detalladamente qué es lo que necesitábamos del proceso, lo transmitimos creo que de una manera correcta y en este caso Ciber nos conoció exactamente muy bien el proceso y lo pudo reproducir de una manera, por tanto la implantación fue realmente un éxito y de una manera muy rápida. Hay que pensar en grande, pero hay que hacer en pequeño. ¿Qué significa eso? Es decir, hay que saber cuál es el objetivo hacia donde uno quiere llegar, pero ir llegando por cumplimiento de etapas sucesivas. La experiencia que tenemos nosotros de implantación de sistemas nos ha llevado a que mejor es ir poco a poco, ir consolidando fases y pasar a la siguiente, a tener que implantar herramientas muy complicadas, muy completas, que al final dejan de utilizarse por la propia complejidad. Durante el proceso, pues la primera vez que implantamos SysProcess, que es una herramienta complicadísima por la potencia que tiene, pues fuimos muy optimistas intentando implantar todo y nos dimos cuenta que nos excedía. Cuando hemos vuelto a la reimplantación hemos vuelto a este esquema. Piensa en grande pero hacen pequeños. Conoce exactamente a dónde quieres llegar, pero hazlo poco a poco. De tal manera que la herramienta debe tener una programación sencilla y estructurada que permita hacer esos cambios e incluir mejoras.
cuando hicimos, y esto es muy importante, no explicamos correctamente alguno de los subprocesos cuando implantábamos compras, no lo explicamos correctamente y la programación no fue acorde porque no lo habíamos explicado correcto. Cuando lo explicamos de forma correcta, la estructuración de cómo es ya tiene una planificación, ya sabemos a dónde queremos llegar y por tanto las mejoras que se incorporan son automáticas de proceso y no requieren volver hacia atrás, ¿no? Por tanto, es muy importante que por parte de la empresa sepa el orden de los procesos que tienen que implantar. La casa se construye desde cimientos hacia arriba, no se construye desde el tejado para abajo. Porque si lo intentas hacer al revés, pues al final lo que haces lo tienes que tirar y volver a empezar. Eso es muy importante. Y se necesita de la parte de la ingeniería informática que, conociendo todas las necesidades de la empresa y conociendo las capacidades de la herramienta, sugieran, ayuden en la propuesta de mejoras. La empresa no es el Geocisa en este caso no somos unos expertos informáticos y necesitábamos que se nos asesoraran en las capacidades que puede tener una herramienta para que alguno de los procesos se pudieran implementar. Bueno, pues estos 6 aspectos los cumplimos durante todos estos años, hemos ido con sus más y sus menos cumpliendo y al final ha acabado en que la realidad para poder implantar, y ha sido el éxito y por eso estamos tan satisfechos y seguimos trabajando, que al final hemos generado que hay que trabajar como un equipo único. Hay que hacer un equipo de gente de la empresa y un equipo de gente del consulting informático que genere, que trabaje como un equipo y de tal manera que hace que la implantación y el desarrollo sea muy sencillo. Y nunca olvidándonos, y con eso termino, que hay que saber cuál es el alcance al que quiere uno llegar y por tanto dimensionar el equipo para lo que se necesita. No por poner muchos ingenieros programadores o por poner muchos ingenieros de la empresa lo haces mucho mejor. Hay que poner los necesarios. Cuando hemos puesto mucha gente nos hemos estrellado porque mucha gente opinaba. Cuando hemos puesto poca gente también nos hemos estrellado por falta. Y cuando hemos dimensionado el equipo de forma correcta, que ha sido lo que hemos hecho en los últimos años, pues al final hemos podido llegar a la situación. Por tanto, si alguien, alguno de los oyentes o alguna empresa en un futuro se quiere meter en una aventura como esta, mi consejo como usuario que ha sufrido durante estos años, en algunos casos, cómo es el proceso de implementación, pues tener en mente estas pequeñas reglas, porque seguramente el fin al que quiere llegar será mucho más rápido y mucho mejor. Dicho esto, espero haber cumplido el objetivo de mi ponencia y estoy a sus manos si necesitan alguna aclaración o alguna información o alguna respuesta a alguna de sus dudas. Perfecto, muchas gracias, Anselmo, por haber estado con nosotros. Estamos un poco justos con el tiempo, así que te vamos a agradecer, te vamos a saludar y le vamos a dar paso al ponente que sigue, que nos está esperando. Muchas gracias. Gracias, Anselmo. Esperamos encontrarte la Hasta próxima. luego. Hasta luego. Hola, Helmut. Buenas tardes.